Bienvenidos de nueva cuenta a nuestro programa Nuestros Autores de la Universidad Pedagógica Nacional. Teníamos una deuda pendiente con el doctor Roberto González, precisamente para la presentación de su libro La violencia escolar, una historia del presente. Y la verdad de las cosas, bueno, me vuelve a dar muchísimo gusto, no lo vuelvo a repetir, ¿no? Pero el tema tiene que ver con una cuestión que se nos presenta muy cotidianamente y sobre todo los que estamos oriundos del norte, en mi caso ¿Y el mío? de Chihuahua, el tuyo de Coahuila, ¿no? Es algo que nos impacta directamente, sobre todo por las situaciones de violencia que se han vivido hoy en todo el país, inicialmente a lo mejor en el norte de la República. Pero el texto, cuando yo lo empecé a leer, me dije, es que este tipo de textos necesitamos recuperarlo en la discusión en las escuelas, necesitan recuperarlo los funcionarios que diseñan las políticas públicas, porque en realidad el texto da para muchísimas cosas, Roberto. Yo un agradecimiento por haber escrito el texto, es digamos, le da un sentido distinto a una serie de discusiones que tenemos muy permanentes quienes estamos involucrados directamente con el asunto en las escuelas de nuestro sistema educativo nacional. Hay dos cuestiones que me impresionaron rapidísimamente del texto. Aquí no te voy a preguntar por qué escribiste, cuáles son las motivaciones más personales, pero sí hay un impacto que tiene que ver directamente con la forma de abordar el asunto de la violencia escolar. Y de esto que tú llamas la historia del presente, y recuerdo que en algún texto que ya presentamos, ¿no?, expresabas un poco también toda esta parte, digamos, metodológica. Entonces, ¿qué decir, digamos, inicialmente de este texto, Roberto? Pues mira, este libro también es un libro viejo, porque lo empecé a escribir allá como por el 2003, y lo publicamos apenas hace un año y medio, ¿no? Un año. Porque hay que tardarse mucho en este tipo de libros. La primera tentación, ¿no?, es tratar de escribir más o menos en los términos que se escriben los textos sobre violencia escolar. Revisiones teóricas de los autores más relevantes, en este caso hay unos franceses, el clásico del bullying, Always, y algunos norteamericanos como Gustafson. La tentación inmediata es esa. Y luego, incluso con la historia personal que no querías, pero yo te la voy a contar, pues sí, ¿quién de nosotros no ha sido violentado en el paso de la primaria, la secundaria, la prepa? A mí en el caso de la universidad ya no tanto, quizá porque fue en el TEC, no lo sé, pero ya no tanto, pero en lo demás es un ejemplo típico de los niños acosados, y de ejemplo, pero no sabíamos que existía eso, casi era algo natural, ¿no? Entonces la explicación de por qué escribir este texto no es en términos personales, porque no para hacer visible lo invisible. No para hacer visible lo que ya sabíamos que existía, pero no tenía concepto, en este caso el bullying. No, más bien es porque en la investigación educativa hay una serie de temas que no se tratan, y esto hace 10 años no se trataba, o era muy poco. Los estados de conocimiento de hace 10 años relatan que prácticamente ni lo registraban. Lo registraban poco, y cuando lo registraban era como un adendum a otras vertientes. No, lo que yo veía era que había un problema nuevo, que había un problema de política educativa nuevo, y había que ver en qué condiciones había surgido el problema y cómo se estaba tratando. Y eso implica una serie de desafíos teóricos y metodológicos que son bastante rudos, ¿no? Y lo primero que hay que hacer, como te contaba la otra ocasión, es desmarcarse una y otra vez de lo que la versión dominante de la investigación educativa o de la ciencia social. ¿Cuál fue ese primer desmarcamiento? Digamos? El primer desmarcamiento es, en México, la violencia escolar tiene una larga historia, y los programas son más recientes, los programas de gestión de la violencia escolar son más recientes, datan de los años 90. En México, consecuentemente, a pesar de que
no tenemos una tradición de investigación en violencia escolar. Curiosamente sí tenemos una tradición de gestión de la violencia escolar. De programas. ¿Verdad? De programas de violencia escolar. No solamente públicos, eso es una cosa interesante y es uno de los primeros desmarques, ¿no? La gestión de la violencia se ejerce todos los días. Y si la ejercen de manera tácita o de manera explícita, tanto como programa como acción, ¿no? Tanto los directores como los padres de familia o los otros niños. Entonces, hay gestión de la violencia sin que haya investigación sobre la violencia. En México eso es clarísimo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo inicial. Los primeros datos que empezaron a salir sorprendentes es que el programa de Escuela Segura, ¿no?, tiene más historia que la del 2007. Inicia justamente 10 años antes. Inicia en Veracruz y en la Gustavo Madero, ¿no? Y con programas que se llamaban así. Justamente el término clave era seguridad escolar. Ese era el término clave. Entonces, la pregunta obvia es, si alguien hizo un programa de seguridad escolar, pues ¿cuándo demonios la escuela se volvió insegura? ¿O cuándo hiciste por lo menos el diagnóstico, por lo que tú estás diciendo? Cuando justamente alguien, en algún momento, por determinadas circunstancias, ¿sí?, dijeron que se programara algo cuya característica central era seguridad escolar. Insisto, seguridad, no violencia. Eso plantea problemas muy interesantes, ¿no?, que los investigadores de la violencia no estaban considerando en su momento, a pesar de tener una tradición ahí y sí, muchos años antes. Pero, por ejemplo, depende a lo mejor un poco también de los contextos, ¿no? Por ejemplo, uno va a la Chaveña en Ciudad Juárez, ¿no? Y lo que te plantean los maestros, digamos, de manera natural por el contexto, ¿no?, es, no te hablan de violencia, te hablan, yo quiero seguridad sí, escolar, ¿no? Sí. Pero hablabas tú de un primer desmarcamiento. Sí, este es el primer desmarcamiento, ¿no? En México, los programas de seguridad, ¿sí?, anteceden a la investigación de la violencia escolar. Esto no se investigaba. Para mí eso es un problema, ¿no?, porque lo que viene después, si no te desmarcas, es nada más hacer la aplicación de una serie de tests, ¿no?, del bullying o de violencia o del crimen escolar, ¿no?, sin ver las condiciones en las que el problema se planteó. Claro. Esto está asociado, Roberto, con lo que tú planteas en el libro como la invención de la violencia. Sí, la violencia escolar es una invención histórica, ¿no? Lo que no quiere decir, aquí utilizo la invención en el sentido de construcción histórica de un problema. Sí, no de que no exista. No de que sea un mito. No de que un mito, pero tampoco de alguien que de repente se imaginó que había que hacer un complot para que hubiera violencia. No, la invención en el sentido histórico del término, es decir, se construye un problema y hay que, mi dificultad, digámoslo así, mi problema es encontrar en qué momento la violencia se convirtió en un problema de política educativa, ¿no? Y te decía, la primera sorpresa es que teníamos formas de gestión de gestión de la violencia sin tener investigaciones de la violencia, ¿no? Entonces ahí habría que ver lo distinto. Y en esta investigación que hiciste, Roberto, ¿hay alguna razón por la cual suceda esto? Sí, que de repente uno diga, pues voy por un proyecto de intervención antes de que haga cualquier tipo de análisis o cualquier tipo de... Sí. Hay demandas específicas e inmediatas. Tú decías, yo no conozco el caso de la Chaveña, pero conozco otros casos del DF y del sur, donde las demandas son inmediatas. Y la otra cuestión, ¿ante qué demandas? ¿Ante qué demandas se reacciona inmediatamente? Incluso sin pensarse, ¿no? ¿Ante qué demandas? Lo que tendríamos que hacer, es suponer que la violencia es un conjunto de violencias. Entonces, la violencia no es un universal, otra vez, como te decía la ocasión anterior. Hay que desprenderse de los universales, de las categorías generales e históricas, hay que desprenderse. Eso es un mito y son muy peligrosas para el análisis, pero también para la gestión, ¿no? Porque ahí, digamos, esta posibilidad, digamos, te sorprende, te arrincona, entonces uno quiere rápidamente intervenir e intentar resolver, aunque no tengas muchos elementos, muchas herramientas para poder hacer esa intervención. Sí, ¿no? Es lo que ocurrió en un momento. En México, te decía, los programas de seguridad es en el 98. Tú sabes
que para que una demanda entre al Estado y después se canalice y después se convierta en un programa, tiene mucho tiempo. Pasa mucho tiempo entre la demanda y su traducción jurídica, normativa, institucional, presupuestal, digamos, ya política, pasa un tiempo. Entonces yo lo que afirmo es que en México el problema de la violencia es alrededor del 94, 95. Empieza por ahí de a ser notado como un problema cotidiano, que padres de familia, que estudiantes, que docentes, que vecinos, que diputados, que aspirantes, en fin, que maestros lo empiezan escuelas, ¿no? Inmediatamente empiezan a notar como un problema cada vez mayor y ante el cual se ejercen una serie de acciones inmediatas. Y hay muchas acciones inmediatas y muy dispersas, ¿no? Desde las reformas curriculares a la formación de los profesores, hasta nuevas materias, ¿no? En el norte, por ejemplo, en Sinaloa, una materia que se llamaba educación para la ciudadanía, una cosa de estas, y es una importación de una materia dada en Estados Unidos. No, y además, los talleres ahora de seguridad, ¿no? Los talleres, eso tiene una historia un poquito distinta, no. Pero es más o menos lo mismo. Entonces, en algún momento dado, que te digo, en los 90s, se convierte en un problema de política porque hay muchas violencias y muchas formas de violencia. Este es otro desmarque que uno tiene que ser muy claro. No hay una violencia, sino muchas violencias. Y las muchas violencias son de muchos tipos. Y uno tiene que decirlo ahí cuáles tipos y cómo son, ¿no? Hay desde lo que ahora le llamamos el bullying, que por cierto es muy reciente la investigación en México, y en la política, 4 o 5 años. 4 o 5 años más o menos. Pero hay una historia de golpes de los profesores a los alumnos, ¿no? Eso es consuetudinario, es prácticamente constitutivo de la relación pedagógica. Hasta de uno mismo como sujeto, ¿no? Tiene una historia vieja, pero eso no generó ningún programa, más que los viejos programas de castigo o de llamadas de atención a los profesores que se excedían en el uso de las varas, ¿no? O todos los debates de la moral o la ética en la escuela. Todo eso, o de la vocación, ¿no? O del profesor, maestro, en fin, como segundo padre, ese tipo de cosas. Eso es una vieja forma de violencia. Ante eso no hubo programas más que los que dijimos ahorita. Pero hay otras, ¿no? Hay el abuso sexual también, ¿no? Hay la violación. Y eso también tiene su larga historia, no muy dicha, pero también gestionada, digamos, jurídica y administrativamente, ¿no? Y acotada luego también, no necesariamente en todos los estados de la República. Ni siempre. Ni siempre. Y todos conocemos la forma como el sindicato maneja esto. En fin, estas formas de gestión son viejas. Esas no originaron el problema de la violencia. Luego hay formas más contemporáneas, ¿no? Que tienen que ver con esto que en algún momento se ha llamado la caída del régimen interno o de la paz social, o como quieran decirle. Y es cómo de repente la escuela se convierte en un lugar favorito de los secuestradores, ¿no? O del narcomenudeo. Eso tiene otra historia. Esto tiene otra historia, que no van de la mano, pero se van a encontrar. Se van a encontrar a finales de los 90, más o menos. Entonces aparecen cosas distintas y formas de violencia, unas que son en la escuela, otras que son de la misma escuela como complejo, como dispositivo complejo. Como institución. Sí, como institución, las formas institucionales asociadas al discurso pedagógico, asociadas a la práctica docente, en fin, esas en la escuela, de la escuela, pero otra cosa son hacia la escuela misma. Estas de que en algún momento dado, te decía, en el Estado de México a mediados de los 90s, la población favorita de los secuestradores eran los estudiantes de secundaria y de preparatoria. En primer lugar en los secuestros eran ellos, ¿no? Después hay un momento dado en que los porros, esa vieja forma de control política en México a los estudiantes de media superior y superior, se convierte en algo distinto a las formas tradicionales de gestión política y se asocia al crimen organizado, vamos a decirlo así. Entonces hay otra forma de violencia y luego llegan los narcos, pero cuando los narcos llegan a la escuela, ¿sí? No es como en los años 70 y en los 80 las investigaciones, que esas sí tienen una larga historia, las investigaciones sobre el consumo de drogas y los programas de gestión de consumo de drogas tienen una larga historia, pero ahí los narcos no habían llegado propiamente a la escuela, era accidental, más o menos así, o incidental, ¿no? En los 90s y particularmente en el año 2000 y un poquito después,
la escuela se convierte en un lugar de tráfico de drogas. Y no solamente afuera de la escuela, sino adentro de la escuela. Entonces ya se le añade un problema adicional o una forma distinta de violencia asociada al tráfico de drogas, ¿no? Y asociada a otras, al tráfico de personas. Que lo vuelve más difícil, digamos, en el análisis. Más complejo en el análisis. Pero también en la intervención. Sobre también todo en la definición de políticas, sobre ¿no? todo en la intervención. Si se convierte esto en un problema de política, es lo que yo afirmo en este texto, es que cuando hay múltiples formas de violencia y empiezan a interrelacionarse, ¿no? Entonces la escuela se vuelve ya un lugar inseguro. Y el problema ya no es que se consuma drogas, sino que llegan otros sujetos a la escuela, ¿no? Y perturban el orden escolar, vamos a decirlo así, porque así es como se percibe. Y cuando se piensa, cuando se reflexiona sobre esto, entonces el problema ya es que la escuela ya es insegura, y ya no solamente por la delincuencia o por las drogas, sino por un conjunto de factores, ¿sí?, que ponen en riesgo a la comunidad escolar. Ahora, en el texto, Roberto, hay una cuestión que a mí me impresionó, como ya trabajo más instrumental, más técnico, como tú dices, ¿no? Que es todo este rastreo de todas las notas que sacas de todo el país, ¿no? Y hay otra parte que tiene que ver con una recopilación extraordinaria de todos los programas que van antecediendo a este debate de la violencia escolar. ¿Cuál es el sentido, ¿no?, aunque lo has explicado un poco, de recuperar todas estas notas, mapear, territorializar, si tú quieres, el país, y esta parte de hacer esta recopilación de todos los proyectos que se han generado estatales, federales, hasta en colaboración, digamos, de carácter internacional? Sí. Otra vez el desmarque, ¿no? Yo creo que cuando uno habla de violencia, uno tiene que teñirse las manos de sangre, vamos a decirlo así, metafóricamente hablando, ¿sí? No puedes hablar de violencia en términos filosóficos ni antropológicos. No se puede. Cuando te hablas de violencia, vas a decir quiénes son los que la sufren, cuáles son las formas de la violencia, ¿sí?, cómo se ejercen, quiénes, cuáles son las reacciones. Porque una de las tentaciones iniciales, me lo dijo un tipo en Veracruz: usted habla de violencia en la escuela, ¿cómo se atreve a hablar de violencia en la escuela? Escuela no hay violencia. Vaya todos los días, por el amor de Dios, fíjese inmediatamente cuántos son los niños golpeados, abusados, acosados, secuestrados, en fin, ¿no? Entonces, las notas tienen el sentido de ver, no es incidental, es algo que ya es estructural en los sistemas educativos modernos, y en México su particularidad, quizá como en otros países de América, no sé tanto en Europa, no creo que tanto en Europa. En México la particularidad es que las formas de violencia son muchas, y te digo, desde finales de los 90 se empezaron a entremezclar, ¿no? Entonces el sentido de las notas es ese, ver que hay muchas formas de violencia y que no es incidental, que está en todo el país. Que a ti tu viaje a París, que me contabas hace rato, ¿no?, te permite ese contraste. El contraste inmediato, ¿no? El contraste es inmediato. Si lo narra rápido, Roberto. Sí. Fui a una conferencia sobre violencia en París y allá discutían mucho las diferentes formas del bullying, ¿no? Y está muy asociado a los conflictos interétnicos, ¿no?, interraciales, en un momento dado interreligiosos, ¿no? El momento también de la discusión sobre el velo en las escuelas francesas, en fin, estaba muy asociado a eso. Yo les decía, es que en México, mientras estoy aquí, hay un paro hay huelga en las SHs y en las prepas por los porros, y la forma de los porros es una forma de gestión política, pero asociada a múltiples formas de criminalidad, y los estudiantes reaccionan frente a eso. Entonces tenemos una forma distinta de violencia inmediata, que uno puede cerrar los ojos, y muchos investigadores cierran los ojos, pero ahí está ahí que hay una huelga. Entonces las reacciones de los violentados hay que escucharlas y hay que inmiscuirse en ellas. Por eso hay que rastrearlos inmediatamente en los periódicos. Los periódicos muchas veces no dicen la verdad, todos lo sabemos, pero son indicadores de que hay problemas, y uno tiene que tomarlos como eso, como índices de problemas. Después, ¿por qué ir a las formas de gestión? Porque las formas de gestión te indican, lo primero que te indican es el modo como se está concibiendo. Y como decíamos desde la ocasión anterior, en el otro libro y en esto, la dificultad mayor de la investigación es el problema, pero la dificultad mayor de la gestión es el problema. Porque si está mal planteado el problema, todas las formas de gestión están interviniendo sobre objetos inadecuados.
¿sí? Y con objetivos peor todavía. Si no está bien planteado el problema, no sabe sobre qué intervenir. Entonces, el rastreo de las diferentes formas de gestión, no solamente programas, a veces son iniciativas. Hay iniciativas que probablemente no se conviertan en ley o no se conviertan en programa ahorita, pero no sabemos mañana. Hay una iniciativa de los propios profesores, de los propios de familia, o de otras personas. De otras instancias. Mira, hay una iniciativa de un diputado del PAN de Coahuila que propone militarizar las escuelas. Así, tal cual. Uno entiende que es una forma de plantear y de concebir los problemas de violencia, con mayor disciplina, una disciplina militar, entonces no tenía ningún problema. Las repercusiones de eso son mayores, pero no quiero extenderme sobre eso ahorita. Solamente quiero decirte, las acciones de gestión vienen de muchos lados y tienen diferente forma de realización. Hay algunas que apenas son iniciativas, hay otras que ya tienen presupuesto, como el programa Escuela Segura, que tiene una particularidad que en otro momento me invitas en otro libro que estamos haciendo con mis estudiantes de maestría y licenciatura, que se llama así, La gestión de la violencia escolar, donde pasamos revista a esta política. A los programas. A los programas. Ya a los programas. Mochila segura, escuelas libres de violencia, en fin, muchas de estas formas. Entonces, el problema mayor es ver cómo se conciben el problema de la violencia y después, para ver después cómo se trata. Porque en la historia de la gestión de la violencia, pues se ha habido sus cambios en los objetos de intervención. Ahora, tú me estarás diciendo por eso, por ejemplo, que si yo utilizo el concepto de violencia escolar o gestión de la convivencia o educación para la paz o cualquier otro, estamos abordando, digamos, el problema de manera distinta. Sí, sin duda. ¿No son complementarios? No, pueden ser complementarios, no lo sé porque otra de las cosas que hemos encontrado en el seminario que tenemos de gestión de la violencia es que los problemas universales no sirven, porque las realidades son distintas, es casi una obviedad, pero no lo es para la SEP. Se aplica de manera igual, se hace un mismo cuestionario, se aplican de manera indeterminada las preguntas, en fin, no es igual. Pero a veces los conceptos los utilizamos, ¿no? Sí, pero no son lo mismo. mismo. Si yo voy a hacer un proyecto de intervención sobre violencia escolar y para eso voy a hacer una gestión de convivencia y voy, ¿no? Y la pregunta ahí es si esa escuela tenía problemas de convivencia o tenía otro tipo de problemas de violencia, ¿no? Entonces, yo digo que en este libro de lo que se trata es poner en cuestión, cuando hablamos de violencia, ¿a qué nos estamos refiriendo?, ¿no? Y además de que esta tiene una historia y que se constituyó en un momento particular y habría que rastrear, y eso lo hago en los últimos capítulos del libro, hay que rastrear cuáles son las fuerzas históricas de constitución del problema de la violencia en México, que eso es lo que determina el modo como se está abordando de manera hegemónica. Y de manera muy resumida, en esa parte, ¿cuáles serían esas fuerzas? Muy escuetamente, Roberto. Yo sé que a veces no se puede. Muy escuetamente, yo creo que hay, en la constitución del problema, tienen que ver 4 o 5 elementos fundamentales o fuerzas históricas. Una, los derechos de los niños. Los derechos de los niños, la ley de derechos de los niños del año 90, ¿no? Cuando esto queda más claro, entonces la visibilidad de las formas de violencia en las escuelas causadas por la relación pedagógica es mayor. De ahí que hay un crecimiento de las denuncias y de las demandas y todo lo que no se denuncia. Ya no es tan fácil golpear a un niño, ¿no? Otra es el efecto, yo llamé de reversibilidad, ¿no? La violencia disciplinaria, hasta del maestro al niño, en un momento dado, ha implicado que el niño responda. Y cuando el niño responde, es cuando todo el mundo se escandaliza. O cuando los jóvenes responden, cuando todo el mundo se escandaliza. Ya hay mucha violencia. Lo documento muy bien el texto, ¿no? Sí. De estudiantes que van y se vengan de los profesores, ¿no? Y por muchas razones, además, ¿no? Esta es otra. Luego, tenemos el problema de cuando el narco llegó a la escuela, que yo insisto, es en los años 90. Y esto tiene una historia en el narco mismo, ¿no? En el desarrollo del narco mismo. Y aquí el Estado tiene muchas cosas que decir. Luego, también esto del resquebrajamiento del orden interno también. Las estadísticas indican que del año 91 en adelante, todas las estadísticas criminógenas crecen y crecen exponencialmente. Entonces, otra vez la escuela se convierte en un blanco de intervenciones delictivas, vamos a decirlo así, donde hay desde robos hasta,
Por cierto, las estadísticas de robos en las escuelas es Impresionante. impresionante. Hay estados donde el 80% de las escuelas han sido robadas, de todo lo que quieras. O el crecimiento, por ejemplo, que es un dato que dieron en el último Congreso de Investigación Educativa, de las bardas en las escuelas y las rejas en las escuelas, ¿no? Exactamente. Y esas son formas iniciales de gestión, ¿no? Luego, hay otras partes que no se dicen en las investigaciones de violencia y que es necesario decirlas, porque no se gestiona la violencia bien si no se dice tal cual. Y es el CENTE. El CENTE tiene un dominio estructural y ejerce una violencia estructural ante el magisterio y ante el sistema educativo nacional. Galtung lo decía muy claramente en el triángulo de la violencia de Galtung, una parte que le llama la violencia estructural. El CENTE es una violencia estructural para el sistema educativo. La violencia corporativa, ¿no? Pero que tiene referencias inmediatas. La sección 59 de Oaxaca se enfrenta con la sección 22 a golpes por escuelas. Interviene la comunidad, los niños, los padres, los maestros, la liga, perdón, la autoridad estatal, ¿no? Sí, pero también ¿cómo se llaman? Los comuneros o los ejidos donde todavía hay. Entonces, uno pensaría que es muy abstracto, pero no. Al contrario, es mucho más concreto. El CENTE. Y luego que me dices los porros. Pero en espacios también luego muy particulares, ¿no? O sea, por ejemplo, frente al abuso... Sí, muy particulares, pero las formas de violencia siempre es sistémica. En cuanto que es sistémica, en cualquier momento estalla, por eso es sistémica. Justamente, ese es el punto. Pero es un sentido muy político, digamos, de utilización del propio sindicato. Sí, es un sentido muy político, ciertamente. Y de protección... Pero reacciona, y el punto aquí es, ¿dónde estalla la violencia? Porque a nosotros en este momento lo que nos importa es dónde estalla y los efectos que esto tiene, tanto en la comunidad escolar, ¿sí?, como en la misma existencia de la escuela. Hay escuelas que han desaparecido. Sin duda, ¿no? Sin duda. Luego, está el asunto de los porros y el control político de los jóvenes, que a partir del movimiento zapatista crece exageradamente o extraordinariamente, y después de la huelga de la UNAM crece extraordinariamente. Todas estas son formas de violencia que en un momento dado hacen que en diferentes estratos y de diferente forma, ¿sí?, las comunidades escolares se vean violentadas, vamos a decirlo así, y sobre todo se vuelvan inseguras. Frente a esto se responde con un programa o un conjunto de programas de seguridad, ¿sí?, que tienen sus bemoles, porque algunos de las fuerzas violentas quedan otra vez subsumidas, quedan veladas por las otras, ¿no? O se presentan como parte accesoria o incidental cuando pueden ser dominantes, y si no, pregúntale a los chavos del CCH. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que ver, y esto es lo que yo en este libro he tratado de seguir, porque no me interesó tanto hacer la medición de la violencia, eso que lo hagan otros, lo van a hacer mucho mejor, que por cierto, nos hace falta. En México, a diferencia de otros países, no tenemos investigaciones nacionales sobre la violencia, no tenemos indicadores, no tenemos números, ¿no? Entonces yo lo que quería hacer aquí es más bien el momento de constitución histórica del problema de la violencia escolar, para ver cómo después se fueron modificando las formas de gestión de la violencia escolar, y estas formas de gestión, como son múltiples, son diferenciadas y tienen efectos muy distintos. Y esa es la parte que ahora estás trabajando. Eso es la parte que estamos trabajando. Ahora, hay una parte en donde tú empiezas a hablar de las señas que van empezando a generar, digamos, la violencia, ¿no? Que es una parte que de alguna manera ya hemos conversado, ¿no? Muy rápidamente, ¿a qué te refieres? ¿Por qué utilizar el concepto de señas, ¿no? Sí, por lo mismo que te decía hace rato, efectivamente. Cuando se está configurando un problema, el problema no está claro, no aparece así como tal, no se descubren los problemas se van formando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los indicadores, cuáles son las señales, cuáles son los índices que nos dicen que empieza a aparecer algo nuevo, que en un momento dado se va a pensar y reflexionar de múltiples formas y después se va a gestionar? Bien, Roberto. Hemos terminado, desafortunadamente se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias, Roberto, por esta conversación, y a ustedes los invitamos a seguir en estos programas en la serie Nuestros Autores.